Necesitamos de la rectitud de espíritu propia del Cristo, así como del orden como primera ley del universo. Desde hace siglos estamos sin conocimiento organizado, sin sustentación en la ciencia del alma, que son las que permiten a las personas accionar como nación, elemento esencial del Estado. ¿Cómo salvar a tantos púberes y adolescentes de la execrable pedagogía ambiental del vicio y la ignorancia que vende la publicidad al infamante precio de la degeneración del hombre? ¿Será que en esta coyuntura de nuestro revolucionario proyecto educativo pudieran programarse a nivel de los gobiernos estatales y municipales suficientes y optimizados centros de enseñanza? Bolívar dice que solo amparados en una muy profunda y permanente revolución educativa, cuyo dominio sea la infancia y el corazón de los hombres, estaremos en capacidad de sublimar tantas pasiones y consolidar la célula fundamental de la sociedad, cuyo centro, como un sol, es la madre de familia. Solo así podremos alcanzar aquella Venezuela soñada por el padre de la patria, cuando su imaginación se fijaba en los siglos futuros. ¿Cómo lograrlo si no comenzamos a formar la futura madre desde la mismísima niñez? ¿Cómo hacerlo en medio de una pedagogía ambiental dominada por una industria televisiva globalizada que entrampa al individuo, subliminaliza su conducta y con ello la estructura espiritual de la nación? ¿Implica esto una imprescindible reorientación moral de la conducta nacional? El sancionamiento de aquellas leyes inexorables que exigía Bolívar ante la Convención de Ocaña, la reforma estructural del magisterio consubstanciada con el sistema de valores e ideales que informaron el proyecto educativo de Bolívar y de Simón Rodríguez. ¿Cómo modificar entonces las condiciones que han conducido al pueblo inerme a la ignorancia, la tiranía mediática y el vicio? Podríamos decir con Skinner, en Más allá de la libertad y la dignidad, que quizás no podamos diseñar a perfección una cultura en su conjunto, pero lo que sí puede quedar a nuestro alcance es el diseño de prácticas mejores, aunque sea de modo fragmentario. ¿No es ese acaso el objetivo esencial de las misiones que con tanto ahínco ha venido programando y activando el líder presidente? Para sobrevivir como nación tendremos que espirituar la educación, practicar la verdad y perfeccionar la libertad, sine qua non del bien común, la justicia social y la seguridad jurídica. Solo enalteciendo la vida ciudadana mediante la enseñanza motorizaremos los cambios biopsicosociales y conquistaremos aquellos fines del Estado. Precisamos aquilatar el sí mismo de la conciencia nacional, sembrando en el alma de los hombres la forma de abordar y resolver estructuralmente sus problemas, en especial los vinculados a pasiones, para evitar que se tornen destructivos. Y es que, al decir del alfarero de esta república, la ambición y la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de los hombres ajenos de todo conocimiento político. Hombres que adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Licencia la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Glosando a Aular Pietri, venimos de un país pequeño potenciado con una especial carga genealógica que por razones naturales suficientes emprendió en 1810 la magna gesta independentista como problema de orden continental. El proyecto político derivó estructuralmente en equilibradas configuraciones de los elementos esenciales del Estado Nacional, hasta el momento en que la incorporación abrupta de riquezas materiales distorsionó su sistema de valores, forzándole a cambiar de rumbo y de sentido. Poderosos factores externos e internos nos hicieron extraviar el camino y ello nos obliga a inmensas rectificaciones en el sentido de equilibrar y reestructurar los elementos esenciales del organismo estatal. Nos preguntamos si debiéramos partir de cero,
basándonos en los postulados de Bolívar, penetrándonos de su visión esferoidal. Si así fuere, debiéramos comenzar por entronizar la cátedra bolivariana en todas las aulas del país. Esto es urgente. Entonces aprenderíamos que Bolívar no limitó su pensamiento a Venezuela, sino que la vio gestálticamente en un todo, en función del todo americano. Sabemos que la organización estatal, aun cuando no está formada desde afuera como una pompa de jabón, está condicionada su existencia y crecimiento por presiones exteriores que le despiertan su elán vital, proporcionándole desarrollo, vida y forma. Al conocimiento y dominio de la psicología social nos remiten las enseñanzas ejemplares de Bolívar referidas a la vida del Estado. Hoy estamos jugando a Venezuela en un tablero esferoidal y en consecuencia es necesario organizar, ampliar y profundizar la educación y la enseñanza planetaria. Imposible salvar a Venezuela del peligro sin conocer el magisterio de Bolívar, sin penetrar su apostolado. El filósofo de la educación que palmite en él alude a la formación a que debe estar sometida la mayoría ciudadana antes de imponérsela el cumplimiento del sistema de leyes, códigos y estatutos que por ellos mismos son obras muertas que poco influyen en las sociedades. ¿Cómo incorporar entonces virtudes, patriotismo e ilustración en los hombres? Majando, machacando en su formación que debe ser fraguada en diafanidad y predicada sin hipocresías ni fariseísmos propios de escribas como aquellos que perturbaron la rectitud espiritual del Cristo y que de nuevo ahora sin rubor, sentados en la cátedra de Moisés, como dicen pero no hacen. Hemos desoído a Bolívar, hemos implementado en la nación los postulados de la Cuarta República, hemos impuesto los patrones político-económicos de shock con los cuales en cadena de causas desarticulamos el sistema de valores culturales preexistentes. Deterioramos el modus vivendi del hombre, lastimamos su íntima naturaleza y desnudamos su pudor. Degradamos, proletarizamos, arruinamos su dignidad y le deshumanizamos y al final impedimos su realización como persona. ¿Y ello qué conlleva? Obstruir la capilaridad socioeconómica de capas enteras de la sociedad, lo que imposibilita a los más débiles la satisfacción decorosa de sus necesidades biopsicosociales y les fuerza la humillación para lograrlo. Entonces, confundido el hombre, desalentado y hostilizado, impedido de vivir en ese ambiente y herido de muerte en su amor propio, el hombre escarnecido, buscando una salida en el sistema de valores trastrocado, no controla pasiones ni pulsiones porque se han tornado destructivas y mata en su corazón el sentimiento de amor propio, de amor patrio. ¿A dónde nos conduce este camino sembrado en 100 años o más? En el pensamiento y la palabra y fundamentalmente en la acción libertadora de Bolívar se condensan maravillosamente las sublimes paradojas de Jesús. Bolívar no se proclama cristiano, pero en el fondo casi siempre coincidía en lo que el Hijo del Hombre predicaba. Jesús es el ontanar auténtico del socialismo de hoy en la patria del Libertador. Y en cuanto a Bolívar, como auténtico seguidor, cuyas sublimes pasiones alimentaron su alma, podríamos afirmar que fue testimonio viviente de bondad bien entendida y de grandeza de alma. Jamás reparó en miserias, trabajó sin descanso por la libertad de América, sin esperar recompensas, sirvió a todos como militar y como civil. La increíble parábola de su vida rutilante recorre casi todo el continente. Su pecho de soldado ejemplar va abriendo camino diáfano en el terreno virgen del teatro de operaciones suramericano, por la senda del deber, aunque sin salir inmaculado, pudo sacar a su pueblo del abismo de la esclavitud. Su disposición espiritual para actuar conforme a la ley moral
informa del fuego sagrado que implacable hacía arder su corazón. Pureza verdadera, no fingida, pues supo conciliar como comandante y como gobernante las dos naturalezas que de suyo vivían en él. General sin tacha y ciudadano del mundo, incorruptible en el manejo de escenarios humanos, la flecha de la intriga, propias de la incivilización y de las bajas pasiones emanadas de la pedagogía ambiental de la guerra y la paz forzada, no pudieron herirle, pues él pertenecía a otro tipo de hombres, a un mundo distinto al de quienes lanzaban esas flechas de odio. Navegando en la gestalt bolivariana, infiere uno que el alfarero de república sabía a ciencia cierta que los estados no se mantienen estables en el tiempo porque están sometidos a complejas mutaciones. Se elevan, se mantienen o se precipitan según las incidencias que las causas generales ejercen sobre ellos, particularmente en sus espacios terrestres. Bolívar había observado antes de Carl Ritter que existen áreas geográficas determinantes en la realización de acontecimientos históricos y que, como lo convalidaría ulteriormente Federico Ratzel, la naturaleza no permite que un pueblo permanezca inmóvil. Esto lo ha sabido a plenitud desde cadete el presidente Chávez. Los estados se modifican pues en el curso de las épocas y a partir de su mismo nacimiento, arrastrados como están por la inexorable dialéctica de la ley de la selección natural. Luego, ¿qué perspectiva futura pudiéramos nosotros columbrar para el Estado venezolano, nacido con el grito de Caracas, un Estado que se proyectó a la guerra de independencia y federal del siglo XIX, a la guerra político-económica del siglo XX, y ahora sufre los para nada sorprendentes embates mediático-terroristas del imperio globalizador? Oigamos la respuesta de labios del comandante Chávez como líder de la revolución. Nuestro movimiento surgió con la revolución, nació con una fuerza determinada y se ha insertado a los sectores populares, a sectores diversos del país, tanto nacionales como internacionales, y al calor de principios y metodologías geopolíticas. Estamos previendo escenarios, trabajando arduamente para tratar de acercarnos a ese punto pivote de lo nuevo. Las fuerzas nacionales de identidad que nos transfiguran, sigue hablando el presidente, están empujadas por fuerzas históricas que van quedando en las raíces del pueblo. Yo creo estar inserto en una de esas corrientes, un nacionalismo latinoamericano hacia lo nuestro, por oposición a la ofensiva neoliberal capitalista, que podemos llamar imperial, que trata de borrar con planes muy concretos nuestro poder nacional, económico, militar, intelectual y científico. No vamos a volver al mundo colonial, en el cual el ejército imperial ocupaba y se mantenía durante años en un territorio. Ya no hace falta. Y cuidado si es una vulnerabilidad, porque para que las transnacionales se mantengan en Venezuela o en otro país, es indispensable que haya los borregos de siempre, los empleados y los gobiernos que lleven adelante estos procesos de expropiación de lo nacional para favorecer al imperio. Según vemos, Hugo Chávez va tras la huella del pensamiento de Bolívar, quien declarada que fue la independencia de Venezuela, intuyó que hacía falta un destello de imaginación heroica que permitiese elaborar un constructo mental, una visión plausible y racional que le asegurase como Estado y para siempre. ¿De dónde provenía el pensar geopolítico de Bolívar? De su capacidad de ver hondo y lejos el todo de la perspectiva universal, de su aptitud para progresar y buscar nuevos conocimientos y encaminarlos al pensar creador, discursivo, de su poderosa intuición, de su capacidad ecuménica de ver objetivamente las cosas sin que el bosque le impidiera ver los árboles, de su angustia por el conocimiento y la verdad. Todo ello se encuentra registrado en sus escritos, que de mil maneras y en leyendas sin fin debieran internarse en el inconsciente nacional a través de la educación.
Y es que por sobre todo debemos cuidar y elevar nuestro espíritu. Debemos pensar al ser humano como especie de holograma, lo que implica imaginar su psique como campo matriz de energía, previa a la materia organizada en que se conforma y configura el cuerpo. La psique puede ser real y consiguientemente se impone la concepción holística de la defensa del Estado en el estudio y aplicación de la geopolítica. El argumento de la unión de Bolívar y por extensión de ideas que realiza el presidente Chávez es una constante, un leitmotiv en el pensamiento geopolítico y así ha quedado evidenciado en su legado y confirmado en todos sus documentos macroestructurales, en sus luchas para echar las bases de la unidad americana y su abstracción de obstáculos prácticamente insalvables. Entonces, procediendo de esa forma, no habrá caracteres semejantes ni limitaciones de la raza novísima e inexperta que impidieron consolidar en el pasado los criterios unionistas imprescindibles para el equilibrio del universo. Y amparados ahora en una revolución pedagógico-educativa, podremos cristalizar desde el futuro. Nada nace de nada. Urge un desbordamiento pedagógico-educativo hacia el porvenir, pero pertrechado con los recados de la historia, penetrado del lenguaje, forma y contenido de nuestra amada geografía, por cuanto son ellos los que proporcionan más clara perspectiva para la acción defensiva con la distancia focal adecuada. Y ya para terminar, para finalizar, tomemos prestadas las palabras de nuestro presidente, pronunciadas con insuperable amor filial en este mismo sagrario. Es propicia la hora, dijo, y sagrado el lugar para repetir nuestro juramento en nombre de bolivarianas y bolivarianos auténticos de Venezuela. Juramento que hemos tomado desde hace muchos años aquí mismo delante del Padre de la Patria, que es nuestro Padre, nuestro guía y nuestro líder político espiritual, nuestro líder eterno. Nosotros no daremos reposo a nuestras almas ni descanso a nuestros brazos hasta que nuestro pueblo no quede libre de las cadenas del hambre, de la miseria, del atraso y de la desigualdad con que ha sido aprisionado. También contribuiremos en la medida de lo posible a cristalizar la igualdad y la justicia en toda esta América bolivariana. Y desde aquí, dijo nuestro querido presidente, desde aquí nuestra manifestación también de hermandad a todos los pueblos del mundo, porque esa es básicamente la doctrina de Bolívar. Pedimos a Dios por el descanso eterno del alma de Simón Bolívar. Pedimos a Dios que nos siga dando la fortaleza y las luces para seguir buscando su justicia verdadera, su doctrina verdadera y su patria verdadera. Independencia y patria socialista. ¡Viva Bolívar! ¡Viva el presidente Chávez! En el Panteón Nacional, en esta cadena nacional de radio y televisión, que llevamos a ustedes por la conmemoración del 182 aniversario de la muerte del padre de la patria, Simón Bolívar. Sin duda alguna, un discurso cargado de un contenido político, ideológico, humanista y profundo de Jacinto Pérez Arcay, dirigido principalmente a la conciencia del pueblo venezolano que hoy mantiene, gracias al legado que ha dejado el libertador y padre de la patria Simón Bolívar, que hoy sigue vivo y sembrado en cada uno de los corazones. Señoras y señores, del pueblo en nombre del venezolano. gobierno bolivariano y revolucionario, se les anuncia que han concluido el acto central en conmemoración del 182º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Diferentes personalidades, representantes del gobierno nacional y los componentes de nuestra Guardia Nacional, de nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien hoy desde aquí, desde el Panteón Nacional, rinden honores al padre libertador de la patria, Simón Bolívar. Así es, también acá en las afueras del Panteón Nacional, el pueblo venezolano recordando a uno de los hombres más ilustres de todos los tiempos. El general Jacinto Pérez Arcay en su discurso señalaba que la República ha sido refundada y se consolida una patria nueva sobre la base de las enseñanzas, del pensamiento de Simón Bolívar, un soldado, un brillante estratega y estadista. Muchos han señalado que Simón Bolívar fue un hombre adelantado a su tiempo por la claridad y el avance de su pensamiento político. Evidentemente su legado está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los planes para la nación que buscan la total independencia y soberanía, la conformación de un mundo de paz y de justicia, sin hegemonías ni imperios. Retirada entonces de este acto conmemorativo del vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, de lo que son los alrededores del Panteón Nacional con motivo de este acto conmemorativo. Recordamos que en horas de la mañana diferentes personalidades del gobierno nacional también hicieron acto de presencia aquí en el Panteón para realizar lo que es la izada del pabellón tricolor. Así es, el pueblo venezolano se ha reencontrado a sí mismo, es el hacedor de su presente y de su futuro. En el discurso, el general en jefe Jacinto Pérez Arcay también recordaba muchos de los fragmentos de los discursos del presidente de la República, Hugo Chávez, quien sin duda ha sido la persona que se ha encargado de rescatar el pensamiento del libertador y de hacerlo palabra viva en cada una de las acciones del gobierno. Señalaba entonces que el jefe del Estado en algún momento, en alguno de esos discursos, ha señalado que somos felices porque estamos batallando por los demás. Esta era una de las consignas principales del libertador, por supuesto, quien entregó su vida para liberar no solamente a Venezuela, sino a otras naciones del continente del yugo español. También señalaba que aquí hay un gobierno bolivariano, saliendo en estos momentos de una desastrosa realidad heredada de aquellos que no han tomado nunca en cuenta el mensaje, la enseñanza del libertador Simón Bolívar. Este acto constó entonces de una entrega floral por parte de los representantes del gobierno nacional y de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes hicieron acto de presencia en esta actividad. Importante resaltar la presencia del pueblo venezolano, quien hoy también han hecho acto de presencia a las afueras del Panteón Nacional para rendir un tributo, honor y homenaje a quien en vida fuera el hombre que luchó y unió todos sus esfuerzos por liberar las naciones, como repetíamos anteriormente, legado que sigue vivo en cada uno de los corazones de todo el pueblo venezolano, y no solamente del pueblo venezolano, sino de los pueblos de América. Ya se disponen entonces los representantes del gobierno nacional a salir a las afueras del Panteón Nacional, donde está el asta principal del pabellón tricolor, que fue izada en horas de la mañana en el Panteón Nacional. La unidad, la unión siempre fue una de las máximas consignas del libertador Simón Bolívar. Incluso en los días previos a su muerte, el 10 de diciembre, dicta su testamento y realiza su última proclama al pueblo de Colombia, en la cual dice: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilamente al sepulcro. Es el mismo llamado que se hace en el día de hoy a todos los pueblos de América Latina y el Caribe, llamado que se ha concretado, que se ha consolidado en múltiples procesos de integración. Tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tenemos la Unión de Naciones Suramericanas, tenemos la CELAC. Todos estos movimientos sobre la base del pensamiento del padre de la patria, esa palabra que ha sido escuchada
por el presidente de la República, Hugo Chávez, por supuesto, y que ha sido retomada también por todos los mandatarios de América Latina y el Caribe. Así es, Ana, imposible no emocionarse y sentirse conmovido por acto tan significativo para el pueblo venezolano, los pueblos de América Latina y el Caribe, como tú lo mencionabas. Simón Bolívar ha sido el bastión, la figura y punto de partida de lo que han sido a lo largo de todos estos años y siglos las luchas del pueblo, de todos los pueblos de América Latina. Estamos ya entonces esperando la salida de las autoridades acá en el Panteón Nacional para concluir el acto central, este acto para conmemorar el 182 aniversario de la desaparición física del padre de la patria. Se disponen entonces las personalidades del Gobierno Nacional a las afueras del Panteón Nacional. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro Moros, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Atención, ¡fir! ¡Al hombro! ¡Ar! Descansen. Adiscre. ¡Chum! Bien, de esta manera despedimos esta cadena nacional. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.